Buenas noches, queridos amigos de Migra TV y Envía Radio. Aquí, pues, una vez más, teniendo el placer de poder dialogar y tratar temas tan interesantes con la doctora Pilar Estarellas. Pilar, buenas noches, un gusto verte. Mi querido Modesto, el gusto es mío siempre. Pilar, vamos a tratar un tema que es realmente controversial y que definitivamente es de mucho interés para los padres de familia de manera especial. Y esto es el tema de la educación en los niños. ¿Hasta dónde son los límites del Ministerio de Educación referente a la libertad que tienen los padres de escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos? Empecemos por la diferenciación, mi querida Pilar, entre educar e instruir. Modesto, la educación es un fenómeno social que, visto de esta manera, es un fenómeno que tiene que ser aplicado desde la psicología, desde la pedagogía, desde la sociología. Si nosotros vamos a distinguir entre el mero aprender un conocimiento, podemos entender que eso es instruir. Cuando vamos a instruir matemáticas, cuando vamos a dar la lección de historia, la educación es un contexto global. Por eso decía que es un fenómeno que abarca al hombre en muchas especies de naturaleza. Es un fenómeno en el cual vamos a tratar de que el ser humano avance y progrese. ¿Cómo vamos a educar? Es la pregunta. Claro, hay una frase muy común que manifiesta, ese fulano es mal educado, la educación viene de cuna. ¿Qué tan cierto es aquello o ese mito popular está totalmente equivocado en cuanto a la conceptualización del mismo? Tenemos que tener claro varios puntos. Lo primero, ¿quiénes son los maestros natos de un chico? Son sus padres, es la madre, es el padre quienes instruyen al chico y quienes educan al chico. Estos valores que nos va a dar la familia sí son trascendentales. Es en el yo intrínseco de cada ser humano lo que va a formar el colegio, o lo que va a ser la escuela y luego posteriormente la universidad, es a dar conocimientos posteriores. Y obviamente aquí es el punto importante, la familia va a educar, va a dar valores, pero es este entorno en el que nos desenvolvemos todos cuando entramos al colegio, el entorno social, y son esos maestros los que van a dejar impregnados cada chico una huella indeleble por siempre. Entonces es importante la familia, es importante la calidad de nuestro entorno, el entorno del colegio, etc. Estaba viendo yo por el internet el sistema educativo de Japón. Y resulta que en Japón los niños que están en edad preescolar y los que están recién en sus primeros grados son quienes limpian el baño, limpian su aula, limpian el patio, se dedican a hacer ciertas actividades que definitivamente las hace el conserje del colegio en los países latinoamericanos. Y estableciendo un poco el porqué de cuál es la razón de este accionar, dicen los educadores japoneses que es una manera, primero, de enseñarles humildad y a valorar a todos los oficios, y segundo, que es parte de la cultura, culturizar para que el lugar esté limpio y siempre dependa de cada uno de ellos el que el lugar esté limpio. Sin embargo, acá en el Ecuador yo conozco de algún caso en que si se le dice al chico limpien, o a los chicos limpien su aula, o recojan los papeles del patio, resulta que hay denuncias ante las autoridades competentes porque se está maltratando, se está discriminando, se está vejando al menor.
¿Qué puedes tú opinar al respecto? Parte de la orden o del orden y de la disciplina puede ser considerado como un acto discriminatorio, lesivo, ofensivo, maltrato psicológico al menor. Tenemos que analizar a las sociedades. La sociedad japonesa es una sociedad en sí misma organizada que ha concientizado a sus individuos de la importancia de lo que ellos hacen para su propia vida y del buen convivir. ¿Qué pasa en el Ecuador? Que yo creo fielmente en el país y creo en la educación. Tú sabes que en mi familia existen educadores, como yo decía, son generaciones de educadores. ¿Qué pasa? Que efectivamente, como tú dices, hay ocasiones en que, por ejemplo, la limpieza del patio es considerado un castigo. No estamos educando para que el chico se haga responsable de sus actos, no como sanción, sino como un hábito. Cuando nosotros creemos que el chico va a crecer con ciertas costumbres y cuando los padres entendemos que educar no significa ni sancionar por todo, porque tampoco llegamos a un buen final con eso, pero tampoco permitir todo. Es importante analizar lo que tú dices. Mucho se ha criticado a la ley de educación y muchos maestros dicen que la ley los ata de manos y pies y que no se puede sancionar. Yo creo que la ley, si bien es cierto, debido a que fue dada en circunstancias especiales, tiene muchísimos errores, pero también sí le permite que se ejerzan medidas de control y de disciplina, siempre y cuando la disciplina no sea atentatorio a la dignidad del chico. Entonces ahí vamos a lo que tú preguntas. Cuando lo humillo al chico, cuando le mando a recoger como un castigo, cuando le digo tú eres un puerco y por eso tienes que limpiar, habría que cambiar la estructura y decir tú debes hacerte responsable de tu pupitre, de tus, donde tú te sientas. Es lo que veíamos en el Mundial, ¿no? Los japoneses recogiendo su basura cuando no es pues nuestro hábito. Nuestro hábito es que otro lo recoja. Por eso es que la sociedad no progresa tan rápido. Entonces, básicamente estamos cayendo en el campo cultural. Y entonces uno tiene la cultura del desorden y de la anarquía y la cultura del orden y la disciplina, que es una especie de bola de nieve, porque no solamente se refiere al hecho de la limpieza, que es un acto simple y sencillo, sino que es el inicio para que se pueda replicar hacia otro tipo de actividades y hacia otro tipo de comportamiento humano y sobre todo en el de la vida diaria. Entonces, ¿no crees que el sistema educativo debe ir más dirigido al tema de culturizar a la sociedad, de manera tal de que no solamente sean aquellas buenas costumbres como la que estamos hablando, de no tire o no arroje un papel a la calle, o simple y llanamente discuta con altura las cosas que son de su importancia, porque así también podríamos tener a futuro mejores electores y teniendo mejores electores vamos a tener mejores candidatos forzosamente. Bajo ese esquema, sin pretender llevarlo al tema político, el asunto de la cultura, esto es, todo lo que ello conlleva, no solamente el tema educativo de las ciencias puras, matemática, filosofía, geografía, gramática, aritmética, sino también al tema de la fe, las creencias, el modo en que yo quiero que mi hijo o mi hija sea educado, bajo qué normativa, la libertad de culto. Eso es un tema que está garantizado en la Constitución y que, sin embargo, el Ministerio de Educación, con cierta normativa, tras componiendo como si fuera un disfraz el hecho de la
enseñarle la tolerancia por el tema de la diversidad de género, está metiendo como quinta columna ideas que a lo mejor yo como católico no estoy de acuerdo y estoy buscando justamente una educación católica para mis hijos porque quiero que mis hijos crezcan bajo unos principios que van de acuerdo a nuestras creencias, a las creencias de nuestra familia. ¿Estaría o no el ministerio en ese momento invadiendo mi libertad de culto y la libertad como padre de escoger el tipo de educación que quiero para mis hijos? Es una pregunta interesante. Lo primero que tenemos que analizar es qué derecho está siendo vulnerado y por quién está siendo vulnerado. Yo tengo efectivamente el derecho a la libertad de culto. Y uno de los principios fundamentales de la sociedad actual es el que nosotros tenemos el derecho de poder decir yo creo en la religión, yo creo, respeten mi fe, y más allá de la cantidad de cosas que en su momento está siendo atacada la iglesia, y ojo, hay casos en los cuales realmente ha habido abuso, violación, ha sido terrible con los menores, pero esa no es toda la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero que tenemos que decir es sí, yo tengo derecho a creer. Y yo tengo derecho a creer pese a que haya existido en la iglesia efectivamente, como se ha visto, casos horribles. No es el primer caso en que la iglesia está con errores y que aquellos que creemos también que lo va a superar. Entonces, yo tengo el derecho a que mis hijos tengan la educación que yo deseo que tengan. ¿Cuál es la discusión? La discusión es que el Ministerio de Educación hace planes y programas para que se rija la educación nacional. ¿Y con miras a qué? A regular que todos los colegios tengan un programa dictado por el Estado y ese programa se cumpla. ¿Para qué? Para que haya una nivelación de educación. Porque efectivamente la educación pública es la educación más importante. Porque la educación privada, aquellos que tuvimos el privilegio de poderla gozar, o aquellos que le pudimos dar a nuestros hijos, no debería de ser un privilegio. La educación no debe de ser un privilegio, debe de ser siempre un derecho. Bajo esta perspectiva, entonces, vamos a decir, ¿qué es lo que me tienen que enseñar? Me tienen que enseñar, por ejemplo, lo que tú decías, no se debe de hacer una política discriminatoria más allá de lo que crea existe esa hay una cierta corriente que dice no existen más que hombre y mujer, ¿verdad? Y existe la rama de las personas que tienen una diversidad o una elección. ¿Qué debe de ser el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación debe dar educación sexual, efectivamente, debe de dar educación sexual, pero debe de dar educación sexual para prevenir qué cosa. Primero, embarazos adolescentes, que son importantes, pero también deben de respetar la creencia del padre. Aquí hay una polémica terrible porque dice que no me están dando educación sexual, me están dando adoctrinamiento, le están dando al chico una información que no es la que de acuerdo a su edad está preparado para conocer. Ese es el meollo del asunto. Yo no conozco, porque no he visto, he leído, yo no he visto un proyecto, en mis manos no lo he tenido, qué es lo que están dando, pero circulan. Lo peor es basar el criterio de alguien en base a un supuesto. Por eso, yo creo que
de que se debe dar educación sexual, se debe dar educación sexual. Pero también se deben de respetar los tiempos de los chicos. Y si bien es cierto, se debe de evitar la discriminación y el bullying, porque eso es horrible para la gente que lo sufre, también debemos de, o el Estado debe de garantizarle al padre que no se le va a dar una información que no es conveniente para cada chico. Ahora el Estado dice que no se ha dado, un grupo de padres dice que sí se ha dado y que se está dando. Lo importante es la educación pública, que le están dando a la mayoría de la gente que estudia en colegios. Bueno, el Estado en ese sentido, digamos que es bastante contradictorio, porque por un lado garantiza la libertad para poder escoger los padres la educación, el tipo de educación que quieran los padres de los niños, también que puedan escoger de acuerdo a la libertad de culto, referirse también a los colegios de diversas religiones, sean estos católicos, evangélicos, metodistas, lo que fuere. Sin embargo, resulta que por un lado quiere dar educación sexual para prevenir embarazos de adolescentes y por otro lado resulta que demandan también, la Corte Constitucional en un momento determinado demandaba también el respeto para la libertad sexual de los menores, esto es de los chicos de 12 años en adelante, y estas contradicciones han hecho que el Ecuador, si no es el primero, es el segundo país de más alto índice de embarazo en menores, lo cual lleva una cadena de paternidad irresponsable, un crecimiento de la población. Eso tiene que ver también de alguna manera con la tasa de crecimiento del país, porque cuando la tasa del crecimiento de la natalidad es superior a la tasa de crecimiento de la oferta de empleo, tienes una balanza negativa. Todo esto lleva a que estas declaraciones medias esnovistas, que suenan bonito, son realizadas, o estas leyes son realizadas pensando en 20 siglos hacia adelante y sin considerar la realidad de nuestro país. Entonces, ¿qué hacer? Porque la realidad es lacerante. ¿Qué hacer para poder evitar que este adoctrinamiento? Yo sí tuve en mis manos un texto que hablaba de esto de la igualdad de género, poniéndolo como lo más normal que un niño podía tener dos papás, dos mamás, y etcétera. Me parece terrible, porque ya te digo, para mi manera de ver atenta contra mis creencias y las creencias que estoy tratando de darle a mis hijos. Por lo tanto, considero que debería haber, no sé si tú estás de acuerdo, una reforma a la ley de educación y replantearse el sistema educativo, obviamente una reforma a la Constitución, de manera tal que se permita que entre un poco como en el andarivel, hablando del fuera un tren, exactamente cuáles son los límites. Porque la realidad es que tenemos circunstancias que desbordan. ¿Qué pasa con los niños que bajo este criterio el día de mañana, porque les parece chévere, como se dice en la calle, cogen y se visten de mujer y sin que necesariamente crean o se sientan que son mujeres? Es una problemática compleja. Lo primero, e insisto en esto, es que estamos tratando de conseguir o debemos propender a una educación pública buena, a conseguir que aquellas personas que no pueden pagar un colegio privado tengan o se les garantice una educación de similares características para que tenga similares oportunidades. Dentro de esa normativa que tú señalas, efectivamente existen contradicciones y existen contradicciones importantes. Yo creo
que toda situación con menores de edad debe de ser dolorosa o debe de ser compleja para los padres, porque pasar por este proceso debe de sobrellevar, o así lo esperamos, los padres que tienen este chico con esta percepción diferente. Debe de ser complejo para que el chico pueda cambiar. Debería de asumirse una serie de tratamientos psicológicos, para entender al chico. Ni siquiera estoy hablándote para que la ley lo respete o no, sino para que los padres y en su conglomerado, yo creo por sentido común, porque tampoco lo he visto a profundidad, o lo he vivido, lo he visto cerca, tenga una resolución y diga, bueno, el chico va a cambiarse porque así lo siento. Supongo que debe haber un proceso largo y complejo. ¿Existen contradicciones en la ley? Existen contradicciones en la ley. Y existen contradicciones en las sentencias dadas por la Corte Constitucional. Existen. ¿Por qué? Porque si tú vas a un chico a decirle que le saquen la muela del juicio y tiene 14 años, tú tienes que firmar por si le puede pasar algo. Y no tiene pues la capacidad de hacerlo solo, pero sí tiene pues la capacidad de ejercer su libertad sexual y escoger cuando, si bien es cierto, la Constitución garantiza, la Constitución también garantiza que el padre tenga una responsabilidad sobre los hijos, porque los hijos están en formación. Entonces, todos aquellos que hemos tenido padres, sabemos pues que los chicos no necesariamente saben lo que están haciendo en todo momento. Hay que cuidar, hay que vigilar, etc. Entonces, efectivamente, yo creo que sí hay que hacer una explicación más concienzuda de qué es lo que ellos utilizan como libertad sexual o como el derecho a ejercer su libertad sexual, porque podría ser entendido que si una chica a los 12 años ya se encuentra en capacidad reproductiva, pues pueda tener hijos o pueda tener las relaciones que le considere conveniente. Cuando no, una cosa es, y esto es importante, que se establezca que una persona, una niña, puede tener la capacidad física de reproducción o de tener hijos, pero no la capacidad emocional. No tiene esa madurez para aceptar responsabilidades, para aceptar consecuencias. Entonces aquí volvemos al principio, volvemos a que es necesario educación. Es necesario que el chico tenga educación. Pues no entendamos mal, yo no quiero decir, dile cómo evitar tener hijos. Sí me explico, no, hay que ir formando al chico. Y por ejemplo ahí, yo pienso que también hay que decirles a los chicos, oye, las relaciones sexuales tienen X circunstancias, X consecuencias, te pueden pasar tales y tales cosas, porque eso es importante. Ahora, yo creo de manera firme que así como el Estado tiene que educar, el Estado tiene que respetar también mi derecho a que yo no crea en determinadas circunstancias, sin que exista discrimen, sin que exista odio, sin que exista algún tipo de acoso. Eso estoy totalmente de acuerdo, pero creo también que, por ejemplo, en educación de los chicos, si yo no quiero que a mi hijo le enseñen determinadas cosas, no se le deben enseñar, porque el chico aún estaba toda la información y hay que establecerlo. Hay un viejo refrán que dice que la calentura no debe buscársela en las sábanas. ¿Y a qué me refiero con esto? En que tú que trabajas en el área de familia y yo que tangencialmente he colaborado en voluntariados con chicos en hogares de acogida,
en el sentido de que son chicos que generalmente han sido abusados y que han sufrido diversos maltratos por parte de su familia. Existe una constante, y es un estudio psicológico, que muchas veces el abusador fue abusado de niño por alguno de sus familiares, padres, hermanos, tíos, primos, etcétera, y que de alguna manera esta reacción es como una revelación, como un grito en el cual quiere vengarse de lo que le hicieron y se venga con gente de su propio género. Y entonces no es que es una vocación, sino que más vale es un impulso por un tema, por un daño psicológico que se le hizo cuando era pequeño. Bajo estas circunstancias, Pilar, ¿no te parece que es muy fácil entrar a una solución acomodaticia que además le suena bonito a los gobiernos como los que tuvimos, diciendo vamos a pelear por los derechos de las minorías cuando en realidad debería ser tratado un poco más en profundidad? Esto es, primero, ante estos casos, que la familia tenga allegada a un psicólogo, lo que sea, para determinar si esa acción o reacción del niño se produce por un tema de abuso que pudo haber sido sometido, ya sea por algún pariente o por algún compañero del colegio, o por un amigo del barrio, o por lo que fuere. Volvemos a un tema difícil. La homosexualidad no es caracterizada en este momento como una enfermedad. Es una tendencia que nos guste o no nos guste, existe. Es una realidad. Lo importante de esto es que efectivamente hay que respetar los derechos de la minoría, sí, porque estos derechos de las minorías tampoco deben de ser excluidas. ¿Qué es lo que yo veo como negativo? Yo veo como negativo que no entiendo en qué momento la minoría, que debe de tener pues una garantía de que no sea pues subyugada, hostigada, cambió y de repente pues la gran mayoría está equivocada y la minoría tiene total derecho, total acuerdo, ellos están bien y el resto mal. Entonces, yo no puedo decir que exista necesariamente la tendencia porque ha pasado algo. Eso es un producto psicológico o un estudio psicológico profundo y que debe de ser abordado seriamente. Lo que yo sí creo es que hay que respetar a la familia, en definitiva, cualquiera que ésta sea que tenga este problema, pero también hay que respetar a la familia de aquellos que no tenemos el problema. Entonces, ¿cómo ir ajustando las cosas para que no exista una discriminación, pero para que tampoco exista dictadura? Es decir, debo de respetar, debo de tener, no hostigar, debemos de darle un espacio. Yo creo firmemente que hay muchísimas personas que tendrán pues sus concepciones especiales y pueden ser o deben de ser buenas personas, pero también mi creencia está sustentada, ¿no? Yo creo en el modelo de la familia natural, y si yo creo en ese modelo de la familia natural, no debo de ser también hostigado del otro lado, porque estamos llegando a una polarización en el cual lo uno es bueno y lo otro es malo, y eso está. ¿Tú no crees, Pilar, entonces, que se hace necesario, primero, el revisar estos temas, tanto en la Constitución como en la Ley de Educación, y, aunque pareciera mentira y paradójico, poder tomar conciencia que el derecho de las mayorías no puede estar subordinado al derecho de las minorías,
porque bajo la misma explicación que tú has dado, resulta ser que el derecho de la mayoría está subordinado al respeto del derecho o a veces hasta a la imposición del derecho de esas minorías. ¿Y por qué digo imposición? Por el tema que estábamos hablando justamente de los libros que se les estaban entregando a niños de cuarto y quinto grado sobre este tema. Yo creo que antes de cerrar el programa, que ya estamos sobre el tiempo, podríamos dejar a lo mejor esta idea en el aire, en el sentido de que sería bueno que los colegios y los padres de familia que profesamos cierta fe podamos tener apertura con las autoridades para que aquello de la libertad de culto y la libertad de escoger qué tipo de educación queremos para nuestros hijos sea una realidad y no una mera declaración. ¿Qué opinas al respecto, mi estimada Pilar? Mira, creo que efectivamente nosotros tenemos libertad de culto. Creo que aquellos que tenemos el consuelo de la fe, yo creo, sí, personalmente, tengo fe, profeso una fe. Creo que debemos de tener la libertad de poderla profesar tal como lo dice la Constitución, pero no creo que es tal el problema de hacerlo, porque no estamos peleando en este momento porque no podemos ir a misa o porque no podemos ir a manifestar el culto. Yo pienso más bien que la educación como el tal, un sistema o un programa que da el Estado, tiene que ser revisada y tiene que establecer el punto medular aquí. Es que así como existe un derecho de la minoría, y repito, en el cual se debe de tutelar que no haya abuso, porque creo que esto va a ser complicadísimo cuando hay abuso hacia chicos que realmente puede terminar en suicidio, etc. Creo también que se debe de respetar la fe del otro. Una de las cosas más dolorosas es ver, por ejemplo, cómo se irrespeta a la iglesia, y ojo que soy crítica, soy absolutamente crítica en que hay momentos en que la iglesia, o no la iglesia, determinados sacerdotes le hicieron más, pero tienen que respetarlo. Entonces, la educación en general, la educación pública, que es laica, pero que me guarden un poco los derechos que tiene también una mayoritaria parte de la sociedad ecuatoriana, guarda con relación a su fe y guarda con su, si no queremos inmiscuir a la fe, guarda con relación a su manera de cómo ven la educación de sus hijos y cómo quieren que los chicos sean instruidos. Clarísima como de costumbre, mi querida Pilar. Terminamos en resumidas cuentas hablando de que más allá de la fe estamos hablando de un tema de principios. Básicamente ha sido tremendamente enriquecedor esta conversación, este diálogo contigo, y no me queda más que agradecerte e invitar a quienes tienen la gentileza de vernos a través de Migra TV y Envía Radio para un próximo lunes a la misma hora topar temas tan interesantes como los que topamos contigo siempre en tu programa Perfiles de Esperanza. Muchísimas gracias, Pilar, y buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos?